Hola chicos, junto con saludar y esperar se encuentren bien, esta semana nuevamente voy a hacer un video explicativo o de aclaración para la guía que nos corresponde trabajar. Bien, les recuerdo que estamos dentro del contenido discurso argumentativo. En la guía anterior planteamos principalmente lo que es la estructura del discurso argumentativo, que vimos se dividía en dos grandes áreas. Primero, la estructura externa y la estructura interna. La estructura externa es la común y corriente que nosotros hemos trabajado en otro tipo de textos: introducción, desarrollo, conclusión. Ahí nuevamente en la guía yo explico con palabras bastante claras en lo que consiste cada una de las etapas. También encontramos la estructura interna, que es la que se aboca de una manera más minuciosa, en la que encontramos tesis, base, garantía y respaldo. Ahora estamos agregando el concepto nuevo que es garantía. Ya lo voy a explicar prontamente. Cuando hablamos de tesis nos referimos a la opinión que tiene el emisor sobre un determinado tema. Este tema tiene que ser controversial para que haya espacio a la discusión, porque si es un hecho concreto, la silla es negra, por ejemplo, es un hecho, no hay cómo discutirlo. Bien, la base es el argumento principal o el argumento más importante que tenemos para sustentar nuestra tesis. Bien, ahora el concepto nuevo, garantía. La garantía suele ser un poco más compleja. ¿Por qué? Porque es un argumento, pero es un argumento que tiene características específicas. Este argumento tiene que vincular la tesis y la información que aparece en la base. Bien, lo podemos decir o lo podemos simplificar como una extensión de la base, una información nueva pero que complemente a la base ya expuesta anteriormente. Eso también aparece ejemplificado en la guía. Bien, y posteriormente encontramos el respaldo, que son todas aquellas fuentes de información verídicas, ya estudios, encuestas, opiniones de expertos en el área, etc. Lo nuevo en contenido en esta guía son los razonamientos argumentativos, o como aparece textualmente, modos de razonamiento argumentativo. Comenzamos con el razonamiento por analogía. El razonamiento por analogía es aquel que intenta darle validez a la tesis, a la opinión, a través de otra tesis que ya ha sido validada. Bien, pero esta otra tesis, este otro caso, tiene que tener similitud con lo que nosotros estamos hablando. Por ejemplo, en la guía aparece: Javier y Francisco trabajan en la misma empresa, con los mismos estudios, responsabilidades y niveles de desempeño. A Francisco le subieron el sueldo por su trabajo. Por lo tanto, ¿qué debiesen hacer con Javier? Ya, debiesen incrementarle también a él el sueldo. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro primer caso, que ya tiene una tesis validada. Aquí a Francisco le subieron el sueldo por determinadas razones. ¿Ya? Tenemos a Javier, que comparte similitudes, comparte características con Francisco en este caso. Por lo tanto, debiese tener la misma validez, ¿bien? O el mismo modo de razonar. Si a uno le suben el sueldo, al otro también. ¿Por qué? Porque cumplen las mismas funciones, tienen el mismo desempeño, las mismas capacidades, etc. Bien, ahí tenemos una analogía. Bien. Siguiente tipo de razonamiento, por generalización. Se puede establecer una tesis para un conjunto en base a la frecuencia con que se repite esa tesis. Acá el razonamiento por generalización es parecido al razonamiento por analogía, pero incluye muchos casos, no solamente dos. ¿Ya? No necesita de uno que sea similar, sino que necesita de varios que se le parezcan. Bien. Ahí yo creo que queda un poco más claro. Bien, ahí ustedes pueden leer el ejemplo que aparece en su guía. Luego tenemos el razonamiento por signos. Este es bastante utilizado. Dice: la tesis es defendida en torno al signo o señal que presenta. Ejemplo: una visita a un doctor.
encontramos que para validar una opinión, una tesis, podemos abastecernos de algunos signos o señales. Eso se da por lo general en la medicina. Bien, cuando usted va al doctor, usted le otorga distintos síntomas que ha tenido. Bueno, para aquí vamos a hablar de síntomas en este contexto de pandemia. Bien, usted da determinados síntomas y ahí el doctor puede establecer su diagnóstico. Bien, y el doctor lo tomamos en consideración porque es un experto en el área. Ese es uno de los razonamientos más utilizados y también más sencillos de construir o elaborar. Luego tenemos el razonamiento por autoría, que también es bastante sencillo de reconocer. ¿Por qué? Porque le damos validez a nuestra tesis según lo que diga un experto en el área, ya un profesional. Acá, por ejemplo, dice, se le da validez a una tesis, se intenta defender a través de argumentos que vienen precisamente de estos expertos o profesionales. Bien, y encontramos finalmente la guía al razonamiento por causa, que su mismo nombre nos está dando una señal o una pista clara de lo que consiste. Es cuando nosotros establecemos una causalidad en los hechos. En este caso, la base corresponde a la causa y la tesis al efecto. Ejemplo, los pequeños empresarios del turismo en Grecia prevén una quiebra masiva debido al posible incremento de un 120% del IVA turístico que deben cancelar al gobierno. Tesis, la opinión, ¿cuál sería acá? Prevén una quiebra masiva, se aproxima una quiebra. ¿Y cuál es la razón? La causa que origina este problema. ¿Cuál vendría siendo la causa mencionada? Es este incremento en un 120% que deben entregar al gobierno como modo de ganancia. Bien, esos son los razonamientos. Los razonamientos los vamos a seguir practicando y vamos a sumar un contenido nuevo. Por lo tanto, es importantísimo que puedas repasar este contenido en tu casa y también buscar algunos ejemplos. Internet es una gran ayuda para ello. Bien, tenemos en la guía una actividad de aplicación donde tienes que elegir la alternativa correcta. Eso ya lo sabemos realizar, solamente una es la alternativa correcta de acuerdo a distintos ejemplos de tipos de argumentación. Luego en la actividad aparece una sección de argumentación, pero en la redacción ustedes tienen que redactar un texto argumentativo. Ahí aparece señalado cada uno de los pasos a seguir. Y además, una vez que tú termines tu texto argumentativo, obviamente original, creado por ti mismo, tienes que identificar los modos de razonamiento que utilizaste. Bien, pero eso lo haces cuando ya tengas terminado el texto. Y posteriormente hay una comprensión lectora donde aparece un texto a raíz de una noticia que fue bastante controversial en su momento. No es una noticia reciente, es una noticia pasada, pero que dio muchísimo que opinar. Ojalá te interese o por lo menos puedas investigar un poquito más sobre este acontecer noticioso que te planteo en la guía. Y a raíz de ella hay una serie de preguntas que tienes que responder en torno a la argumentación y también en torno a tu propia opinión. Bien. Eso sería. Cualquier duda, les repito que pueden escribirnos a la profesora Soledad o a mí a los correos que aparecen en la guía en la parte superior. No duden en escribirnos, insisto, que estén muy bien. Chao, chao.